Gracias, Norma. Este himno me llega al corazón de todos nosotros, ¿verdad? Porque si Él cuida de las aves, también cuida de nosotros. Bueno, yo estoy muy nerviosa porque aquí en esta nave de la iglesia tengo 1, 2, 3, 4 pastores. Ahí mi madre. Tengo 4 pastores aquí conmigo esta mañana, así que mis bendiciones para ellos. Ellos ahorita se están sentaditos, tranquilitos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque tenemos aquí el papá de Merly, su esposa. Qué lindo, ¿verdad? También tenemos, ya conocemos acá al pastor García, Jorge García, el pastor Guevara y su esposa, que ellos vinieron a formar parte de nuestra iglesia. Y por aquí también tenemos hoy al pastor Ups y Norma, es su esposa la que cantó. Ellos vienen de Chattanooga. Y vamos a ver si se le pega lo que todos vienen aquí, ¿verdad? Se quieren quedar. Así que bienvenidos a ellos y a todas las demás personas. ¿Bien? Si yo le preguntara a un niño esta mañana, a ver, vamos a preguntarle a Orlandito. Orlandito, si yo te preguntara a ti, ¿quién fue David, el de la Biblia? ¿Qué has escuchado de David, el de la Biblia? ¿Qué has escuchado de él? ¿Quién es él? Que mató a Goliat. El que mató a Goliat, ¿verdad? A ver, Edson, para ti, ¿quién es David? David es un pastor. El pastor, muy bien. Y si le sigo preguntando a los niños, van a decir que mató a Goliat, el pastor, el que tocaba el arpa. Y si quizás si le pregunto a los adultos, van a decir, bueno, el rey de Israel, uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, el cantor de Israel. Me dirían muchas cosas acerca de David, ¿verdad? Y de veras que podríamos decir el poeta, el antepasado de Jesús, muchas cosas podríamos hablar acerca de David. Y esas son cosas buenas. Pero cuando nosotros volteamos la página del libro de la vida de David, encontramos que David fue un traidor, fue un asesino, fue un mentiroso, fue un loco, y vemos ahí la parte oscura de la vida de David. Y nosotros decimos que la primera lista, wow, yo quiero tener esa primera lista, ¿verdad? Esos calificativos que tuvo David. Pero cuando vamos a la segunda lista, podemos nosotros pensar que ninguno de nosotros quisiéramos tener esas características que tuvo David. Y que tal vez las tenemos o tal vez las podemos llegar a tener. ¿Saben? Lo interesante de la Biblia, lo interesante de la palabra de Dios es que Dios no estuvo interesado en ocultar los errores de David. Así como dijo sus características, también dijo los errores de David. Porque Dios, a través de la vida de David, quería enseñarnos que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, aunque nosotros nos vayamos a lo más profundo de nuestros pecados y nuestros errores, aunque nos vayamos por diferentes caminos del que Dios nos dijo, váyase por aquí, y nosotros nos vamos por otro camino, pero si Dios tiene un plan, si Dios tiene un propósito en la vida, Dios lo va a cumplir. Y por eso Dios nos quiso dar esa lección a través de la vida de David. Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un plan para mí. La razón de que estés hoy aquí sentado no quiere decir de que estás por casualidad, que estás porque a mamá se le olvidó algo, que estás porque fue un error, pero estás aquí porque Dios tiene un plan para ti. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Dios te conocía a ti y a mí antes de que tú fueras formado. Y nosotros podemos darnos cuenta que anatómica y fisiológicamente
fueron millones y millones de células, pero una de esas células fue campeón. Y esa célula fuiste tú y fui yo. Porque Dios tenía ese plan, que así fuera. Y en la Biblia se menciona que como Dios tenía un plan de David, para David, a David se le respeta. David se le recuerda por sus sentimientos que él tenía hacia Dios. A David se le recuerda más por las cosas positivas que las cosas que negativas de David. Y ahora nos preguntamos, ¿qué hizo David para que él formara parte de, podríamos decir, del paseo de la fama de Hebreos 11? ¿Qué hizo David para que su reinado fuera eterno a través de la vida de Jesús? ¿Qué hizo David para que Dios pudiera decir, como dice Hechos 13:22, este hombre es un hombre conforme a mi corazón? ¿Por qué Dios descubrió que el corazón de David era igual al suyo? ¿Por qué no se dijo esto quizás de José y de Daniel? Que la Biblia nos habla acerca de la pureza de ellos. ¿Por qué se dijo de un hombre que llegó a cometer esos errores en su vida? ¿Por qué? Cuando se han hecho algunos estudios cuidadosos acerca de la vida y el carácter de David, nos revela que David era un hombre muy noble y que David era alguien que cuando él adoraba a Dios lo hacía con mucha sinceridad, pero especialmente llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque David, cuando él reconoció su pecado, David se entristeció. Pero David se entristeció no porque iban a venir consecuencias de sus pecados. David se entristeció porque él había entristecido el corazón de Dios, porque lo había hecho poner triste. Por eso David pudo decir en algún momento, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el libro en la Biblia, en la mitad de la Biblia, nosotros encontramos un libro que se llama el libro de los Salmos. Y en este libro de los Salmos, podemos nosotros ver todas las cosas que David escribió acerca de su vida, acerca de sus experiencias, porque David nos enseña a través de los Salmos qué podemos hacer nosotros cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia. Y nadie puede negar los tesoros que hay en los Salmos. Los Salmos nos ayudan a que nosotros podamos adorar y creer más en Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 42, y David nos quiere a nosotros compartir eso en el Salmo. Dice que cuando nosotros estamos en problemas debemos de decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bienaventurado el hombre que confía en ¿quién? En Jehová. Hermanos, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no confiar que Dios se hizo a través de Jesús, se hizo hombre para que habitara en nosotros? Y Dios, ¿cómo no confiar en Jesús cuando Él, cuando estaba en esta tierra, puede sanar a una mujer que llevaba 32 años con un flujo de sangre? Y como esa mujer pudo tocar el manto del Señor y el Señor decirle, mujer, tu fe te ha sanado. ¿Cómo no confiar en el Señor cuando un ciego, al ver a Jesús, escuchar que Jesús venía, pudo decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? En esta mañana nosotros podemos decir también eso. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, para que Jesús pueda sanar nuestra ceguera espiritual. ¿Cómo no podemos confiar en un Dios que le cerró la boca a los leones? Aunque muchas personas hablen mal de ti, aunque muchas personas digan cosas que no son reales de tu vida, Dios puede cerrar la boca de esas personas, así como cerró la boca de los leones. Tenemos que recordar que lo que es imposible para los hombres, dice Mateo 19, es posible ¿para quién? Para Dios. Todo lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios.
¿Ustedes no creen que fue imposible llegar a la luna? Caminar sobre la luna era algo considerado imposible, pero a pesar de todo, en el año de 1969, un 20 de julio, Neil Armstrong y sus compañeros pisaron la luna. Pero fue sorprendente cuando estos hombres entraron a la cabina y escucharon por la radio del presidente que decía lo siguiente: les estoy hablando por teléfono desde la oficina oval de la Casa Blanca. Y esta debe ser, por cierto, la más histórica conversación de la historia. Porque debido a que ustedes hicieron eso, los cielos ahora forman parte del mundo de la humanidad. Mientras ustedes nos hablan desde allá de un mar de tranquilidad, nos inspira a redoblar nuestros esfuerzos para traer paz y tranquilidad a la tierra. Hermanos, hubo una comunicación entre ¿quién? El hombre, la tierra, ¿y quién? Y el hombre que estaba en el espacio. Las cosas que una vez fueron imposibles, ahora se hicieron ¿qué? Se hicieron posibles. Se convirtió esa imposibilidad de comunicación, ahora se hizo posible. David aprendió a confiar en Dios, porque en la mañana, cuando él se levantaba, él decía lo siguiente, lo que dice en Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. ¿No creen ustedes que sería bonito que aprendiéramos este versículo y lo dijéramos todas las mañanas? ¿Qué voy a esperar ese día? No sabemos qué va a llegar, pero si sabemos que lo que llega viene de Dios, vamos a tener un buen día. David, en la noche, cuando se metía en las cuevas huyendo de un enfurecido rey Saúl y aún de su propio hijo, David se dormía y decía, como nos dice el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente que tú, oh Jehová, me haces vivir y estar confiado. Muchas veces nos acostamos y tenemos miedo de que revisamos las puertas, que no se nos entren los ladrones, tenemos miedo que nos vaya algo en la noche, tenemos miedo de algo, pero David pudo decir, yo me acosté, yo me dormí y yo me desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sostuvo. Hermanos, a través de los salmos, David nos enseña cómo pedirle a Dios. Si yo le pregunto a un niño esta mañana, le estoy preguntando mucho a los niños, ¿cómo tú le pides cuando tú quieres una cosa, cómo te la pides a tu papá? A ver, ¿cómo tú le dices a papi cuando quieres algo? Por favor. Y si tu papi no te da eso, ¿qué le dices? ¿Te olvidas de eso o qué sigue diciendo? Papi, por favor, dame. Pues David nos enseña cómo nosotros debemos pedirle a Dios. Sin embargo, en Mensajes Selectos, página 38, alguien nos aconseja cómo pedirle a Dios. Y ella dice así, Ellen White, tenemos que ir a Dios con fe. ¿Cómo tenemos que ir a Dios? ¿Cómo? Con fe. A ver si me despierta. Y derramar nuestras súplicas ante Él. Hemos de dedicar más tiempo en la oración con la confianza de un niño. Hemos de ir a nuestro Padre Celestial para contarle todas nuestras necesidades. Él siempre está listo a ayudarnos. Y dice ella, debemos de decir las siguientes palabras. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Saben ustedes que yo admiro mucho a David? Porque el Espíritu de Dios inspiró a David a escribir los salmos. Porque en los momentos, personalmente, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento que tengo problemas, cuando yo siento que todo el mundo se me vino encima, yo voy a los salmos. Y en ellos encuentro consuelo. Por eso el mensaje de esta mañana no solamente es acordarnos de David. El mensaje de esta mañana es saber lo que David escribió inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. ¿Saben? A veces pensamos que
podemos ir a Dios solamente para pedirle cosas. Pero si tú estás enojado, si estás molesto, si sabes que algo está andando mal, tú puedes ir a Dios como un amigo y decirle que estás enojado. ¿Qué es lo que te está molestando? Y puedes decir a Dios, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir y está atento a mi clamor. Si David se sentía abandonado, él cantaba el Salmo 3 y decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidaste? ¿Hasta cuándo tú vas a esconder tu rostro de mí? Cuando David veía que no contestaba a Dios su oración, él clamaba y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, más de 70 salmos escribió David y muchos de ellos lo escribió por la experiencia que pasó. Él pasó una experiencia muy triste, como les dije antes, cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl y aún su propio hijo para matarlo. ¿Dónde se escondía David? ¿Dónde se escondía? Debajo de la mesa. A ver. En las cuevas, en las rocas, en las montañas. Y por eso en el Salmo 18 David dice, Dios es mi fortaleza, Dios es mi refugio, Dios es mi auxilio, Dios es mi roca. Mi alma se aferra a Dios, que es mi castillo y mi libertador, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación. ¿No se sienten ustedes felices por tener un Dios así? ¿Se sienten felices por tener un Dios así? Amén. Porque en los momentos de dificultades podemos decir eso. En el mes de febrero, en la tarde, 3:30 de la tarde, yo estaba trabajando en la clínica de Chattanooga y recibí una llamada. Inmediatamente me vine para empezar a enfrentar una de las pruebas más difíciles de la vida. Y esa noche, antes de dormir, yo me arrodillé para decirle a Dios cómo me sentía. Pero al mismo tiempo le dije a Dios, Dios, dime qué puedo hacer en este momento porque me siento destrozada. Porque no hay cosa más triste para un ser humano o para una madre que le toquen a su hijo y su hija. Y el enemigo estaba tocando a mi hija. Y ustedes ya conocen la historia de su salud. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, dime algo. Estoy triste. Y me acordé de los milagros. Y abrí la Biblia. Porque yo sé que el Señor me habla a través de la Biblia. Y la abrí. Y por la misericordia del Señor, encontré la historia de Jairo. No era un padre, era una madre también, que estaba allí. Jairo era un padre, pero en ese momento era una madre. Y le dije, Señor, mi hija está enferma. Tengo miedo. ¿Qué va a pasar? Y el Señor me dijo lo que le dijo a Jairo. No tengas miedo. Solo cree. No tengas miedo, solo cree. Y dije, gracias, Señor. Eso era lo que yo quería escuchar de ti. Hermano, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y lo que la Biblia dice es mentira? No, porque toda escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Y si tu camino de la vida está tan oscuro, abre la Biblia en los Salmos 119, 105, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. David nos enseña a confiar en Dios, porque en el versículo que leímos decía, los que confían en Jehová, ¿qué? Serán como los montes de Sión que no se mueven. ¿Ustedes han visto alguna vez un monte que se mueve? Si tú y yo confiamos en Dios, vamos a ser como el monte de ¿qué? De Sión. ¿Saben cuál es el secreto de confiar en Dios? ¿Saben cuál es el secreto de confiar en Dios? Que tenemos un Padre que
que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si confiamos en Él, vamos a ser como el monte de Sión, que no se mueve. Y que vamos a tener montes alrededor, que así como Jehová, que es protege Él a su pueblo. Los árboles pueden cambiar. Yo puedo coger esta planta y quitarla de aquí, y si está sembrada, trasplantarla de un lugar al otro. Pero las montañas yo no las puedo mover. Hace algunos años atrás, yo cuando estaba más pequeña, hace algunos años atrás, yo tenía algo en mi mente. El ser humano tiene que hacer 3 cosas: escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Y gracias a Dios pude hacer las 3 cosas. El libro no es tan grande, es chiquito. Nunca lo saqué a editar, pero está bien, está guardado en mi recuerdo. Pero cuando yo sembré ese árbol, era un árbol de mamoncillo. Yo sé que los colombianos así saben qué es mamoncillo, ¿verdad? Y esos árboles crecen bastante. Y ese árbol empezó a crecer y las raíces empezaron a romper el cemento. Pero mi papito decía, ese árbol nadie me lo va a cortar. Ese árbol, me acuerdo de mi nieta que está lejos. A mi papito abuelo le decíamos papito. Pero cuando él descansó en el Señor, ¿qué hicieron con el árbol? Me lo quitaron. Y yo llegué a la casa y dije, ¿dónde está mi árbol de mamoncillo? Yo estaba esperanzada de llegar a comer mamoncillos, pero no estaba el árbol. Me lo quitaron de ahí. Pero habían 2 cosas que no habían quitado. Un cerro grandísimo que se llama el Cerro de las 3 Cruces y otro bien grande que se llama el Cerro de Cristo Rey. Eso no los habían movido, porque nadie los podía mover. Los que confían en Jehová serán como ¿qué? Con los montes de Sión que no se van a mover. Hay un versículo también que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Ustedes saben cuáles son esos 2 montes? ¿Quieren que les digan cuáles son esos 2 montes? Uno de esos montes es el monte Sinaí, donde Dios nos da algo para que decirnos cómo podemos vivir en la vida. Pero si Dios nos da vamos a decir, esa ley, esos preceptos, esas indicaciones de cómo podemos andar bien en la vida, y caemos, entonces aquí está el monte de ¿qué? De Getsemaní, donde Jesús derramó su sangre y nos limpió de todo pecado por no haber cumplido las leyes que nos dio en el Sinaí. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David aprendió a protegerse en las montañas. Aprendió a protegerse de los enemigos mortales. Saúl, su hijo Absalón, los otros que lo perseguían. Pero Dios nos dice que nosotros nos podemos proteger en Jesús, que es la roca ¿de qué? De nuestra salvación. Porque Satanás anda como león rugiendo. Ustedes saben que el león no ruge todo el tiempo. El león está ahí quietito, tranquilo, dormido. Pero cuando él siente un movimiento, él levanta las orejas y mira, dice, y ve la presa. Y cuando él ve la presa, y cae. Satanás sabe que nosotros somos presas para él. Y por eso anda detrás de nosotros, rugiendo, buscando ¿a quién? A quién devorar. Pero David nos dejó los salmos y el Señor nos dejó la palabra de Dios, donde podemos encontrar que allí hay que seguridad. David nos enseñó de que cuando nosotros oramos al Señor, como dice Salmos 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué hizo Jehová? Inclinó a mí su oído y mi clamor. Hermanos, la extrema necesidad que el ser humano tiene es una oportunidad para que Dios pueda trabajar y obrar. ¿Qué cosa nos angustia ahora? ¿Qué te angustia? ¿Nada?
Hoy no, porque es sábado y ay, qué rico el sábado. Ni en las angustias tenemos que pensar. ¿Qué te angustia? No tengo trabajo, no puedo estudiar, no tengo el carro que quiero, tengo un problema de salud. ¿Qué te angustia? Necesitas saber la respuesta para esa angustia. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama ¿qué? A mí ¿qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Hermanos, el que creó los cielos y la tierra no puede resolver tu problema. Confía en Él y Él te va a ayudar. Quizás te preguntes en algún momento, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mí? ¿Cuál es? Yo me meto aquí y me sale mal. Me meto aquí y me sale mal. Me meto aquí y me sale mal. ¿Saben que cuando yo llegué a este país, tú puedes ser el profesional más grande de la vida, pero cuando llegas a este país y no has estudiado, no has tomado tus exámenes, ¿quién eres? No. Te vas a una compañía a trabajar y el que nunca pasó por la escuela y aprendió a decir un poquito de inglés, llega a ser tu manager. Y cuando yo llegué y nos fuimos a vivir allá en Pacific Junior College, llegué, para mí nunca me gustó el inglés, nunca. Pero tenía que ir a trabajar. Así que llegué con una amiga que me iba a ayudar a llenar ahí las solicitudes a ver qué había de trabajo. Me acuerdo tanto que era la nieta del pastor Arthur Maswell, que estuviera allá en la Ministerio de Vida, la que me iba a entrevistar. Y dijo, perdón, ¿quién de ustedes que va a buscar trabajo aquí? Y mi amiga dijo, ella. Pues déjala sola a ella. Porque aquel que viene a buscar trabajo tiene que saber hablar, aprender y entender el idioma. Y yo me paré junto con mi amiga y iba saliendo. Y me dice mi amiga, tú te regresas. ¿No puedo escribir? Tú te regresas, escribe. Así que la señora me entrega una hoja y había un tablero ahí. Yo decía, ay, y veía eso, como que se escribe así. Y escribí. Pero llegó, ¿sabe qué fui a buscar? ¿A qué trabajo me dieron? Ir a lavar baños. Y yo veía a las enfermeras ahí haciendo cosas. Si yo hice eso, si yo sé hacer eso, si yo sé hacer. Pero dije, bueno, ni modo, no sé. Nos movimos de allí al sur de Georgia y empecé a buscar trabajo. Donde lavan huevos, no me daban trabajo. Donde limpian las gallinas, no me daban trabajo. Sí, pero ¿por qué? Yo tengo mis papeles y por lo menos sé decir good morning. No me daban trabajo. Y yo lloraba y decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Saben qué? El Señor un día me dijo, yo no te di 5 años de carrera para que tú vinieras a lavar huevos y a comer gallinas y eso. Te vas a la escuela, estudia, vas y tomas tus exámenes, pasas tus exámenes y vas a trabajar lo que yo te di un día. Los planes de Dios no eran que yo llegara a hacer eso. Él había puesto otros planes para mí. ¿Cuáles son los planes que Dios te ha dado a ti hoy? ¿Cuáles son? Desde antes de nacer, Él puso un plan en tu vida. Quizá lo que hoy estás haciendo no es lo que Dios quiere que tú hagas. Arrodíllate y dime cuál es tu plan, Señor. Y si Él tuvo un plan para ti, Él te lo va a realizar aunque pase lo que pase. Como pasó con Moisés. Faraón lo quiso matar cuando era un baby. Pero Dios tenía un plan para Moisés. Y Moisés vivió y cumplió el plan que Dios tenía para él. Dios tenía un plan para José y sus hermanos lo metieron como esclavo. Sufrió, pero Dios tenía un plan para él y Dios hizo que ese plan se cumpliera. Y si Dios tiene un plan para ti en esta vida, tal vez lo que estás haciendo ahora no es el plan de Dios. Pídele, pregúntale cuál es el plan de él. David nos enseñó cómo encontrar la felicidad. ¿Cómo encontrar la felicidad? El Salmo 1 lo dice. Y yo encontré el Salmo 1 parafraseado y dice así: Dios bendice a quien no sigue los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y se alegran al estudiarla día y noche. ¿Qué dice? Dios bendice. ¿A quién?
al que estudia su palabra y se alegra en estudiarla cuando, no más rapidito, de día y de noche. Es difícil, hermano, levantarse uno un poquito más temprano. Tenemos un grupo de oración. No sé si la Norma entra a ese grupo de oración. A las 5 de la mañana. Ay, ay, ay. Y los sábados a las 6 y los domingos a las 6. Y a veces yo he intentado apagar el teléfono. Digo yo, porque tengo una persona que me llama y le dice, levántate, ya es hora de unirnos en la cadena de oración. Y yo digo, ay, ay, ay. Pero digo, sí. Y Dios se alegra con los que estudian su palabra de día y de noche. Dice, miren lo que pasa con esas personas. Miren lo que pasa con el que estudia la palabra de Dios día y noche. Son como árboles sembrados junto a ¿dónde? A arroyos, sí, junto a corrientes de agua, dice. Porque llegado el momento, van a dar, ¿qué pasó? ¿Mucho qué? Mucho fruto. Si usted estudia la palabra de Dios día y noche, ¿qué va a pasar en su vida? Usted va a dar mucho ¿qué? Fruto, porque va a ser un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dice, y no se van a marchitar sus hojas. ¿No se van a marchitar qué? Sus hojas. Cuando estás cansado, ¿qué buscas? Un árbol que te dé sombra. Pero si tus hojas no se van a marchitar, otra persona puede venir a buscar la sombra, ¿verdad? Puede venir a buscar el refugio en ti. Todo lo que hace esa persona, ¿va qué? ¿Usted quiere saber cuál es la felicidad de la vida? Lea Salmo 1. Y estudie la bienaventuranza. Ya las estudiamos esta semana. Esa es la clave de la felicidad. Tenía 19 meses. Cuando esta niña quedó ciega y sorda por una terrible enfermedad. Ellen Keller sufrió y vivió en un mundo de sombra y de silencio. Y eso la convirtió en una niña enojada, en una niña violenta. Pero un día, mientras jugaba con la mujer que la cuidaba llamada Ana, Ana quería enseñarle a Elena el significado de algunas cosas. Así que le cogió la muñeca, le quitó su muñeca y él se puso a llorar. Porque eso era todo lo que ella quería en ese momento, su muñeca, lo que ella sentía. Pero Ana se la quitó y él salió corriendo de la habitación. Ana se puso a pensar cómo enseñarle a la niña el significado de las cosas. Después de un mes, Ana cogió a la niña y empezó a correr con ella, a correr por los montes, por todo lugar. Y de pronto Ana vio un arroyo que caía. Así que cogió a la niña, le cogió la manito y se la metió en el agua. Y Ellen suspiró y sonrió. Así que Ana empezó a escribirle en la mano la palabra agua o water, yo creo en inglés porque ya será en tema. Así que empezó a escribirle esa palabra. Y la niña, cada vez que jugaba y ella metía el agüita en la mano en el agua fresca, empezaba a querer deletrear la palabra agua. Más tarde, Elena describió ese momento en la siguiente forma. Dijo ella, se me reveló el misterio del lenguaje. Supe que agua significaba esa cosa fresca y maravillosa que fluye sobre mi mano. Esa palabra agua despertó mi alma, me dio libertad, me dio luz, me dio esperanza y me dio voz. Así es la palabra de Dios. Nos trae luz, esperanza y luz. Aunque el pecado nos haga ciegos, nos haga sordos y nos haga mudos, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a poder escuchar las palabras de Jesús. Nunca más vas a tener ¿qué? Vas a tener sed. Hermanos, digamos esta mañana, como el ciervo brama por las corrientes de agua,
Así clama por ti, Señor, el alma mía. David nos enseñó a convertir las pruebas, las tristezas y las agonías de la vida en una bendición. Nada ocurre por casualidad. Aprendamos a caminar en los salmos, así como David caminó. Y para lograrlo, tenemos que abrir la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a caminar con Él a través de la vida. Vamos a entonar el himno número 55. Grande Señor es tu misericordia. Vamos a ponernos de pie. Grande Señor, el firmamento es sol y la luna, las estaciones con su esplendor. Y testifican de tu gran con tu presencia bendita sea pues esperanza y más bendiciones siempre llegamos Señor suerte. Grande Señor es tu fidelidad. Padre amante, qué agradecidos estamos de saber que tú eres fiel, que tu amor no es viejo porque tú lo renuevas cada mañana. Gracias porque al salir de aquí nos vamos empapados de los salmos para podernos proteger de las angustias, los afanes y las ansiedades de la vida y para poder reconocer
que no hay mayor poder que el tuyo, Señor. Ayúdanos para que cuando nuestras rodillas tiemblen por las cosas de la vida, las podamos doblar y clamar a ti. Y de ti viene la respuesta. Gracias, Señor, porque nos dejas ir a los hogares en paz. Y gracias porque aquí no nos despides, porque tú continúas con nosotros. Te agradecemos estas lindas promesas. Solo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 40. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Y resplandezca su verdad. Shalom, shalom. Que lance su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paciencia. Shalom.